Continuamos con el nuevo capítulo de podcast y vamos a hablar sobre el sparring en la escuela soviética. Estos días he estado bastante dirigido en la traducción de un libro de boxeo soviético, lo que me va a llevar probablemente un par de meses. Y bueno, he leído bastante sobre la técnica, el uso bien específico del boxeo soviético. Se diferencia mucho de otros estilos porque se establece como una ciencia. Esto claramente tiene razones políticas, ¿no? Porque para que llegara financiamiento estatal al desarrollo de este tipo de deportes era necesario presentarlo como una ciencia, un elemento serio, no algo como que se ve en Occidente. ¿No? En otros países, por ejemplo, se ve como actividad recreativa para la población. Ok, acá no, acá el objetivo es ir a las Olimpiadas y ganar la mayor cantidad de medallas de oro posible. Y para eso hay que argumentar. Entonces los libros están muy llenos de argumentación técnica sobre cómo mejorar el boxeo. Y bueno, le resultó, hay que decirlo. O sea, la Unión Soviética fue y Rusia sigue siendo en la actualidad una potencia en términos de boxeo. Así que vamos a hablar de cómo se hacía el sparring, cuáles eran las formas en las cuales se desarrollaba, ¿no? Y una de las cuestiones a las cuales la escuela soviética a menudo se refiere es a lograr la maestría en el boxeo. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Es que el boxeo se trata de golpear y no ser golpeado. Y es aquí donde parte la base del boxeo soviético. Esto hay que entenderlo bien. El boxeo soviético no es un boxeo en el cual la importancia sea el intercambio. De hecho, ellos son bastante críticos del intercambio. Lo que se refieren es que el intercambio es una oportunidad para contragolpear. Creo que esto queda bastante demostrado en la pelea de Canelo con Bivol, ¿no? Cada vez que Canelo intenta llevar la pelea más corta, más a la media distancia, Bivol con mucha clase rápidamente sale ahí, se intercambia a la distancia, contragolpea y Canelo queda eternamente en el aire, ¿no? Y eso se ve muy bien. Entonces, este tipo de sparring lo que buscan es la maestría técnica. Y hay un desarrollo dentro del pensamiento de este sparring, ¿no? Esta cuestión es bien importante. El hecho de que la práctica del boxeo no solo se trata de como, ya, mira, el jab se golpea así, la derecha se golpea así, el cruzado se golpea así. Se trata de como, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿No? ¿Por qué corto el ring? ¿Por qué uso la izquierda? ¿Por qué comienzo a combinar con la izquierda, marco con la derecha y termino con la izquierda? ¿Por qué se hace eso? Y eso es lo que los soviéticos definen como la táctica. Y esto tiene mucho sentido. O sea, piensen ustedes que hay cientos de videos que dicen como, ya, este golpe es así, y esta otra cosa es así, y esta defensa es así. Pero se han puesto a pensar ustedes como si ustedes toman a una persona y le dicen, ya, hace ese mismo video en un sparring. ¿Cómo lo va a hacer? Y no es porque no pueda, no es porque no pueda, no es porque no quiera, es porque no se le enseña el camino, que es la táctica, para hacer eso. Es como que yo, una persona que no sabe manejar un auto, yo le digo, mira, ahí está el auto, tienes que mover el manubrio hacia la derecha. ¿Cómo vas a echar a andar el auto si no le explico que lo tiene que dar contacto, que tiene que apretar el embriague, que tiene que pasar el cambio a primera? ¿Cómo va a saber si no le explico la forma de hacerlo? ¿Ya? Entonces, eso es la guía táctica, que es muy importante. Hay una cuestión, yo a veces, bueno, por el mismo tema de redes, constantemente estoy mirando una serie de videos. Me topo con muchos y hay, bueno, creadores de contenido que son muy famosos y me noto ciertos movimientos exagerados, extremos, que yo no logro entender cómo se supone que eso se aplicaría en una pelea real. Y esto es lo que hacen los soviéticos. Los soviéticos analizan los movimientos, buscan lo que sea más eficaz, lo que sea más práctico y lo demás lo van eliminando y están constantemente revisando. Es una ciencia y por eso es ensayo y error. Así que la influencia del boxeo soviético está 100% dedicada al boxeo amateur. Es bien cierto que hay hoy día boxeadores profesionales de origen, ya a esta altura no son soviéticos, porque la Unión Soviética se acabó en el 91, de origen ruso, ucraniano o ex repúblicas, donde lo hacen perfectamente. Claro está, estas personas, en muchos casos, han pasado por entrenadores occidentales
que han hecho ciertas modificaciones. Creo que, por supuesto, que el ejemplo de Dimitri Bivol es perfecto, pero ¿cuántos Dimitris Bivol hay en los rankings internacionales? ¿100, 200, 300? Y en cambio, boxeos que están 100% desarrollados para el profesional, como el boxeo mexicano, ¿cuántos mexicanos hay en los rankings internacionales? Creo que es una suma estadística que tiene bastante sentido, ¿no? Entonces, el boxeo soviético está diseñado para el amateur. Y es muy importante al momento de aprender el boxeo soviético que ese es el enfoque, el boxeo amateur. En el boxeo olímpico y el amateur, la puntuación se basa en golpes limpios y claros. Al menos hasta 2016 se basaba en el marcar el punto, o sea, que el golpe estuviera marcado, ¿no? Después esto se cambió a un sistema de apreciación parecido al profesional y bueno, para mi gusto no ha ayudado mucho esto al amateur, porque a veces se ven cosas raras. Por lo tanto, el knockout no es un elemento. ¿Puede pasar? Sí. Pero lo que yo siempre digo, vean finales olímpicas. ¿Cuántos knockouts van a ver? Y esa es la respuesta. Así de sencillo. Nadie va a decir que un medallista olímpico, un finalista olímpico no es bueno, ¿no? Habría que ser demasiado patudo, como decimos en Chile, como audaz, ¿no? Esto moldeó el sparring soviético para enfocarse intensamente en precisión, velocidad, defensa y acumulación de puntaje a través de una técnica superior. Los programas estatales priorizaban la longevidad de los atletas y los resultados. Y esto quiere decir un detalle bien importante. Es lo que yo siempre digo, la Unión Soviética te preparaba para ir a una Olimpiada y ganar. Entonces, si tú vamos a ver que te llamas Iván el soviético. Tú como Iván el soviético ibas a una Olimpiada, vamos a suponer que vas a la Olimpiada de Tokio en 1964, y te vuelves loco, tiras golpes, y tiras millones de golpes, y la primera pelea es una batalla terrible. Y ganaste, porque diste una batalla terrible. Quedaste bastante lesionado, costilla ahí dañada, el ojo, cortes. Llegas a la segunda pelea y te vencen. Estás agotado. O ganaste, pero quedaste muy lastimado. Y pierdes en la tercera pelea. Esto significa que hay un ciclo olímpico arruinado por un boxeador que no fue capaz de seguir instrucciones. Entonces, esto es bien importante. Rocky pelea una vez al año o cuando hacen la película. No vuelve a pelear al otro día. En el boxeo olímpico sí es así. Entonces, la importancia en el sparring era minimizar el riesgo de lesiones. Los soviéticos hasta el día de hoy se arrepienten de la lesión que tuvo Igor Vysotskyi previo a las Olimpiadas de Múnich. Vysotskyi era el único soviético que había vencido a Teófilo Stevenson. Y Vysotskyi tuvo un corte en la ceja producto de un sparring y se perdieron una medalla de oro. Quiero que entiendan el calibre de la importancia de esto. ¿Ya? Esto es muy importante. Entonces, este contexto histórico va a marcar un énfasis en el control de la técnica, el juego de pies, la defensa. Eso van a ser cuestiones muy, muy importantes. Y una de las características claves va a ser el sparring controlado, ya sea técnico o condicionado, como yo hablaba ayer, sobre el sparring abierto de alta intensidad. El objetivo principal siempre va a ser el aprendizaje, el movimiento táctico arriba del ring y los movimientos correctos en un entorno seguro, porque los boxeadores soviéticos son inversiones. Esto hay que tenerlo bien claro. Pasaba algo bien similar en el circo romano. Los gladiadores eran muy caros de mantener y entrenar. Por lo tanto, si yo llegaba y tiraba un gladiador así como en las películas, que se despachaba en 2 minutos, era una inversión perdida. Esto hay que tenerlo súper claro. Hay que tenerlo súper claro. Y generalmente hoy día, contestar en TikTok un montón de videos, estoy en una campaña frenética de contestar la mayor cantidad de videos posible.
Y un chico me preguntaba si era bueno hacer sparring fuerte. Yo lo que le decía es que el día de mañana, cuando tú tengas tu lesión ocular, una pérdida de retina, por ejemplo, cuando tengas una fractura, cuando tengas pérdida de piezas dentales, ningún entrenador, ningún compañero, ningún socio del club te va a pagar una factura de salud. Y si tienes un problema ocular, por ejemplo, te van a decir, oh, pucha, qué malo. Van a mirar al siguiente pelotudo que va a ir al sparring fuerte. Así que esto es lo que iban los soviéticos. Dañar los deportistas lo único que hace es producir un gasto innecesario en el entrenamiento público. ¿Ya? Y lo digo como para que quienes hacen estos sparring extremadamente fuertes, el día de mañana ninguno de esos tipos que está ahí en el gimnasio te va a acompañar al hospital. Ni uno solo. Vas a ser la persona más sola del mundo cuando tengas una lesión grave. Y eso no me canso de decirlo. Porque ahora es fácil. No, sí, nos golpeamos, nos sacamos la cabeza. Cuando tengas la primera lesión grave, vas a estar absolutamente solo. Volviendo a los soviéticos, el objetivo principal es el aprendizaje. Así que la pelea es muy táctica, movimiento, paso péndulo, balanceo, movimiento sobre los pies, contragolpe de derecha, hacia adelante y hacia atrás, juego de pie, controlar la distancia con la mano adelantada. Los soviéticos definen como mano adelantada, ya sea la mano izquierda o la mano derecha, si tú eres postura diestra o zurda. Crear ángulos de ataques, defensa constante, lanzar golpes mientras está en movimiento, haciendo que el boxeador sea un objetivo en movimiento. El jab es considerado el arma principal. Los soviéticos le llaman recto de izquierda. Esto es por motivos políticos que los soviéticos no le querían poner ningún nombre en inglés. No le querían dar ningún nombre en inglés al tema al tema del boxeo. Entonces, como que le colocan ahí recto de izquierda. Por eso a veces cuando hay profesores cubanos, les va a decir recto de izquierda. Es por una cuestión que se quedó ahí desde la Guerra Fría. Entonces el jab es necesario para interrumpir el ritmo del oponente, medir el rango, acumular puntos y preparar combinaciones más potentes. El día sábado pasado tuve que ir a unas sesiones de sparring a mirar y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que era como que nadie usaba el jab. Y no sé por qué, cuál era la idea, como que ir y darse cabezazos. Yo no logro entender ese tema. No, he visto muchas peleas amateur acá en Chile, muchos combates, y no entiendo por qué no quieren usar el jab. No me cae en la cabeza. Es que no sé. De verdad no sé. Es algo que no he podido, como que no he podido dilucidar por qué es así. Bueno, el sparring incluye ideas específicas en torno al uso ofensivo y defensivo del jab. El jab es muy importante para mantener la distancia, controlar los espacios, manejar lugares, ¿no? Es muy relevante en este entorno. Y además, el estilo soviético va a ser conocido por incorporar técnicas como el gancho de izquierda de larga distancia, que es cuando el mismo jab cambia inmediatamente a gancho de izquierda y entra por la guardia. Y estas técnicas se van a perfeccionar a través de movimientos repetitivos y precisos. Otras cosas específicas en estos sparring son el juego de pies, paso péndulos, movimientos laterales, angulares. Otra cosa que yo vi en el sparring que fue la semana pasada, era como que estaban uno frente a otro dándose con todo o yéndose a las cuerdas. No había instrucción técnica de movimiento. Era como voy para adelante o para atrás, como que fuera una dama. Entonces, de estas damas de tablero, ¿ya? Eh, Era muy raro. Otra de las cosas son los sparring situacionales, el sparring donde solo se permite el jab y el jab es el foco principal. Y practicar el ataque mientras se retrocede o se mueve lateralmente. Esta cuestión es bien interesante, la considero bastante avanzada. Y bueno, sin duda el objetivo del sparring soviético era construir boxeadores
muy habilidosos, tácticamente inteligentes, eficientes, que minimizaran riesgos innecesarios y buscaba desarrollar boxeadores que puedan controlar la distancia y el ritmo a través de un juego de pies superior, una técnica depurada y ser capaces de desmantelar estratégicamente a sus oponentes con la mayor precisión y minimizar el riesgo recibido. ¿Por qué era esto? ¿Era porque los soviéticos no querían recibir golpes? No, no, no. Es porque los soviéticos pensaban en que para llegar a una medalla de oro tienes que ganarle por lo mínimo a 4 personas. Por lo tanto, tenías que estar preparado física y mentalmente para llegar a la final. Ojo ahí. Ojo ahí. Cuando uno cree que si se va a la primera pelea y es como una pelea de circo romano y llegas lesionado a la segunda pelea y pierdes, te das cuenta de este pensamiento, que es muy importante. Bueno, ese fue el capítulo de hoy. Nos demoramos. Siempre la hora ahí para decir. Son las 11:17 de la noche de este día jueves. Así que nos vemos. Ahí veremos cuando sale por diferido, quizás en YouTube. Pero este es el podcast del legado del Jab. Estamos en Spotify, Instagram y TikTok. Síguenos para más en el legado del Jab.